Louis Wex Hahn, 1874 a 1940, no fue simplemente un fotógrafo, fue un sociólogo, un educador y, sobre todo, un cronista visual de la condición humana en la era industrial. En una época donde la cámara comenzaba a emerger como una herramienta de poder incuestionable, Louis Hahn comprendió que su verdadero valor no residía en capturar la belleza estética, sino en documentar la verdad para impulsar el cambio social. Armado con su pesada cámara de fuelle, trípode y placas de vidrio, se adentró en fábricas, campos, minas y calles para exponer las realidades ocultas del llamado progreso estadounidense. Su obra constituye un pilar fundamental de la fotografía documental y un testimonio imborrable de la lucha por los derechos laborales y humanos. A través de su lente, los anónimos, los niños trabajadores, los inmigrantes recién llegados, las mujeres obreras, los obreros de la construcción, se convirtieron en individuos con nombres, historias y una dignidad inquebrantable. Nacido en Oshkosh, Wisconsin, en 1874, Louis Hahn experimentó de primera mano las duras realidades del trabajo desde su juventud. Tras la muerte de su padre, trabajó en una fábrica de tapicería y en otros empleos arduos, una vivencia que sin duda marcó su sensibilidad hacia la clase trabajadora. Su vida tomó un rumbo académico cuando estudió sociología y educación en las universidades de Chicago, Columbia y Nueva York. Fue en la Ethical Culture School de Nueva York donde, en 1904, comenzó a utilizar la fotografía como una herramienta pedagógica para enseñar a sus alumnos. Pronto se dio cuenta de que la cámara podía ser un instrumento mucho más poderoso, un agente de reforma social. Louis Hahn desarrolló su carrera en el apogeo del movimiento progresista en Estados Unidos, una era de activismo y reformas que buscaba abordar los problemas derivados de la industrialización, la urbanización y la inmigración. Su trabajo se alineó perfectamente con este espíritu, proporcionando la evidencia visual que los reformistas necesitaban para abogar por nuevas leyes. Murió en 1940, en la pobreza y relativamente olvidado, pero su legado fue rescatado años más tarde por la Photo League, asegurando su lugar en la historia de la fotografía. Antes de analizar sus proyectos específicos, es fundamental comprender el enfoque de Louis Hahn. A diferencia de los fotógrafos pictorialistas de su tiempo, cuyo objetivo era imitar la pintura, él adoptó un estilo directo, claro y desprovisto de artificios. Su mirada estaba puesta en la realidad tal cual era, sin embellecerla. En cuanto a su metodología, Íñiguez trabajaba bajo un principio esencial, la veracidad. Se veía a sí mismo como un fotógrafo investigador y por ello registraba con detalle nombres, edades, trayectorias laborales y condiciones de vida de las personas que retrataba. Esa información era decisiva para impedir que sus imágenes fueran acusadas de ser exageradas o manipuladas. A esto se sumaba una profunda actitud de empatía y respeto. Nunca se mantuvo como un observador distante, se ganaba la confianza de quienes fotografiaba, conversaba con ellos y los retrataba con dignidad. No es casual que muchos de sus sujetos miren directamente a la cámara, generando una conexión intensa e incluso incómoda con quien observa. Toda esta aproximación se complementaba con una cuidada intención narrativa en la composición. La escala diminuta de un niño frente a una enorme máquina textil o la concentración de una mujer manejando maquinaria pesada eran elecciones visuales que reforzaban el mensaje social que buscaba transmitir. En cuanto a su estilo visual, predominaban la claridad y el detalle. Sus fotografías, ricas en texturas, permiten percibir el desgaste de la ropa, el polvo acumulado en las minas o la suciedad en las fábricas. También recurría con frecuencia al juego de luces y sombras, aprovechando la luz natural limitada para crear contrastes dramáticos que subrayaban la dureza del entorno. Pero quizá donde más brillaba era en el retrato, capturaba expresiones de cansancio, resignación o incluso pequeños resplandores de resiliencia, transformando lo que podrían haber sido simples datos estadísticos en historias humanas de gran fuerza emocional. Los inmigrantes de Ellis Island. Entre 1905 y 1909, durante sus trabajos en Ellis Island, Louis Hahn se enfrentó a un momento histórico en el que millones de inmigrantes llegaban a Estados Unidos cargando sueños, temores y,
Con frecuencia, el peso de prejuicios y estereotipos. Contratado por la revista Charities and the Commons, decidió utilizar su cámara para humanizar a esta nueva ola de ciudadanos y mostrar aquello que la sociedad no veía. En esta serie de fotografías, su enfoque se dirigió hacia las personas concretas, no hacia las multitudes indistintas. Retrató a familias, parejas e individuos en instantes de espera y de esperanza, muchas veces conservando sus trajes tradicionales y aferrando las pocas pertenencias que habían podido traer consigo. Esa mirada íntima se completaba con una atención meticulosa al proceso de llegada, captó la ansiedad reflejada en los rostros durante los exámenes médicos y también la emoción contenida al pisar, por fin, el nuevo continente. Todo ello funcionaba como un claro contrapunto a la xenofobia de la época. Sus imágenes mostraban a los recién llegados como personas trabajadoras, dignas y llenas de potencial, desmontando la idea de que fueran una amenaza para la nación. Él mismo lo resumió con una frase que condensaba su misión: quería mostrar las cosas que habían de ser corregidas. Quería mostrar las cosas que habían de ser apreciadas. El impacto de este trabajo fue inmediato. La serie consolidó la credibilidad de Louis Hahn y demostró de manera contundente que la fotografía podía moldear la percepción pública y abrir espacios de empatía allí donde antes solo había rechazo. La Cruzada Nacional contra el Trabajo Infantil. Entre 1908 y 1918, Louis Hahn llevó a cabo el trabajo que definiría para siempre su legado, la Gran Cruzada Nacional contra el Trabajo Infantil. Contratado por el Comité Nacional de Trabajo Infantil, recorrió el país entero para registrar cómo miles de niños eran empleados en fábricas textiles, minas, conserveras y explotaciones agrícolas. Su propósito no era solo documentar, sino demostrar la urgencia de una reforma que protegiera a los más vulnerables. Dentro de esta labor surgieron algunas de sus imágenes más emblemáticas. Una de las más conocidas muestra a una niña en una hilandería, diminuta frente a una enorme máquina industrial, casi engullida por el espacio que la rodea. La fotografía resume, con una fuerza devastadora, la idea de una infancia robada. Otra serie retrata a los pequeños vendedores de periódicos nocturnos, niños que trabajaban de madrugada, expuestos a peligros constantes y privados del descanso que necesitaban. Igualmente impactantes son las escenas captadas en las fábricas de conservas, donde niños y niñas, algunos de apenas 4 o 5 años, aparecen trabajando hombro con hombro junto a sus madres en un entorno insalubre y agotador. Para obtener estas imágenes, Iñe tuvo que infiltrarse en numerosas fábricas, recurriendo en ocasiones a identidades falsas o excusas ingeniosas. Sabía que sin pruebas visuales sería imposible derribar las defensas de los industriales y vencer la incredulidad del público. Sus fotografías, siempre acompañadas de notas detalladas, circularon en folletos, revistas y exposiciones itinerantes por todo el país. Este esfuerzo sostenido resultó fundamental en la presión que, años más tarde, desembocaría en la aprobación de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, la primera legislación federal en regular y limitar el trabajo infantil en Estados Unidos. Women at Work, mujeres en la industria de guerra. Entre 1918 y 1919, con Estados Unidos plenamente involucrado en la Primera Guerra Mundial, la industria del país vivió una transformación profunda. La marcha de millones de hombres al frente dejó vacantes en sectores esenciales, y fueron las mujeres quienes ocuparon esos puestos. En ese contexto, Louis Hahn fue contratado por la Comisión de Trabajo de Guerra para documentar un cambio social sin precedentes, la irrupción femenina en trabajos tradicionalmente considerados masculinos. Su serie muestra cómo estas mujeres asumían tareas que hasta entonces parecían reservadas exclusivamente a los hombres. Las fotografió operando grúas pesadas, trabajando en fundiciones, ensamblando maquinaria, manejando equipos complejos en fábricas de municiones e incluso conduciendo tranvías. Cada imagen revela no solo la magnitud del cambio, sino también la capacidad y la determinación de quienes protagonizaban esta revolución laboral.
Fiel a su enfoque habitual, Lvosigne retrató a estas trabajadoras con respeto y admiración, las muestra seguras de sí mismas, concentradas, competentes, adueñándose de espacios industriales que la sociedad no les había permitido ocupar. Sin embargo, su cámara también registró el peso de la doble jornada, mujeres que, tras extensas horas entre máquinas y hornos, regresaban a casa para hacerse cargo de las tareas domésticas y del cuidado de sus hijos. El conjunto de esta serie constituye un testimonio poderoso del enorme potencial femenino y un documento histórico de un momento en el que las mujeres demostraron de forma masiva su valía en el ámbito industrial. Pero al mismo tiempo, señala la ambigüedad de aquel avance, muchas de esas puertas se cerraron nuevamente cuando los hombres regresaron de la guerra, poniendo de relieve que aquella oportunidad había sido temporal y que la lucha por la igualdad laboral aún estaba lejos de concluir. Man at Work, los hombres del hierro. Entre 1930 y 1931, en plena Gran Depresión, Lewis Hahn emprendió un nuevo proyecto que serviría como contrapunto a gran parte de su obra anterior. Fue contratado para documentar la construcción del Empire State Building, un encargo que culminaría en la publicación de su libro Man at Work en 1932. Esta vez, su mirada no se dirigía a la denuncia social, sino a la celebración del trabajador en uno de los escenarios más impresionantes de la modernidad industrial. El tono de esta serie es distinto al de sus trabajos previos. En lugar de subrayar injusticias, Lewis Hahn construyó un homenaje visual al valor y la destreza de los obreros del acero. Para retratarlos, llegó a colgarse de arneses y plataformas improvisadas, situándose a gran altura para captar a los llamados ski boys mientras trabajaban suspendidos sobre la ciudad. En esas imágenes, los obreros aparecen como héroes anónimos de la nueva era, erguidos sobre vigas estrechas con el cielo de Nueva York como telón de fondo. En un país abatido por la crisis económica, estas fotografías transmitían una sensación de fuerza, resiliencia y una fe casi simbólica en la capacidad humana para seguir construyendo incluso en los momentos más difíciles. A pesar de que Lewis Hahn murió en la pobreza, la influencia de su obra ha sido inmensa. Es reconocido como pionero de la fotografía documental y pilar del fotoperiodismo de denuncia. Sus imágenes fueron decisivas para impulsar cambios legislativos y han servido de inspiración a generaciones de fotógrafos. Su trabajo durante la guerra, retratando a las mujeres que sostuvieron la industria, permanece como un testimonio invaluable de un momento clave en la historia laboral del país. La vida de Lewis Weeks Hahn está inseparablemente ligada a sus fotografías. A lo largo de miles de negativos, construyó un verdadero archivo de la conciencia estadounidense. No se limitó a mostrar la miseria, también captó la dignidad que persistía en quienes la sufrían. Su cámara actuó como una luz que iluminaba las sombras del llamado sueño americano, revelando el precio humano del progreso, pero al mismo tiempo celebrando el potencial y la resistencia de las personas comunes. Desde los niños explotados en fábricas hasta las mujeres que mantuvieron viva la producción durante la guerra y los hombres que levantaron los rascacielos que definirían el horizonte de Nueva York, Lewis Hahn otorgó un rostro humano a la fuerza laboral de toda una nación. Su legado continúa recordándonos el poder de la imagen para cuestionar, conmover y, en última instancia, transformar el mundo. Su obra permanece como una prueba perdurable de que la fotografía, cuando es guiada por un testigo comprometido, puede ser una herramienta formidable al servicio de la justicia y de la memoria histórica.